Ye la imaxe de más de medio siglo de reivindicación, manifestación pola oficialidade del asturiano entamada pola Xunta pola defensa de la lengua asturiana. Ye, recuerden, un nuevo llamamiento a la clase política para escuchar al movimiento ciudadano para fornir l'asturiano a les demás lingües del Estado. Buenas tardes. Manifestación y discurso que ya reivindiquen un rito repetitivamente necesario, Max. Así ayer les panderetes, les gaites sonaron pelacay, uría, muchas personas, 600 según la policía, glayaron para que se faigan y se reconozca, para que se faiga justicia y para que la lengua se reconozca como oficial. Clamen que si la clase política quisiera, ya sería una realidad. Podía parecer que no va a ser nunca, ¿no? Que ya el día de la marmota, pero nosotros estamos convencidos de que alguna vez hay que pasar de las palabras a los fechos. Solamente la oficialidad y es lo que realmente garantiza, bueno, que se garanticen los derechos de la ciudadanía y que se pongan todas las herramientas disponibles para que se pueda pervivir el idioma. Xornada reivindicativa pola oficialidade del asturiano para poner fin a la discriminación del asturiano y gallego asturiano. Nubieuta, el nuestro compañero más. Sí, aseguren que se trata de enanchar derechos para la xente, para los falantes, no de recortarlos. Dicen que son un movimiento de resistencia con la memoria de los nuestros y también con el nuestro patrimonio. Decenas de personas percorrieron la calle Uría, el trayecto entre la calle Uría y aquí, glayando todos ellos a favor de la oficialidad. La Xunta por la defensa de la lengua hizo un llamado a todos los partidos para que impulsen un debate en la Xunta General que escuche a la xente. Pero sabemos que si apoyen al asturiano, si están de verdad por los derechos de los falantes, al final van a tener que apoyar la oficialidad, porque oficialidad es exactamente lo contrario de imposición. Y ojalá el PP faiga suya la reclamación de la oficialidad del asturiano. Por supuesto que si muestran disposición para hablar de la oficialidad, el gobierno estaría encantado, como no, de poder modificar, ¿no?, ese artículo 4. Gustaríame que fuera un día de celebración y que no tuviéramos que reivindicar que fuera oficial. Que sea el último año que tenemos que venir aquí a defender nuestros derechos lingüísticos. Que dignificamos todos los días el nuestro idioma con la especialidad docente, dejar de ser interines, poder opositar, y eso pasa con la oficialidad. Es lo único que fue falta para que el asturiano sea oficial y voluntad política. Esperemos que nuestros representantes en la Xunta General se pongan manos a la obra y podamos algamar la oficialidad que tanto necesita nuestro idioma.